Evangelio de Marcos, o el Evangelio según San Marcos. Vamos a buscar el capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Cuando ya lo haya encontrado, el capítulo 12, usted dice amén. Gloria a Dios. Entonces leamos los versículos 29 y 30. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Leamos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Oramos. Padre divino, te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por amarnos de tal manera que te haces paciente ante nuestra infidelidad, ante nuestra irresponsabilidad. Señor, te agradecemos por amarnos. También te agradecemos, Señor, porque en esa paciencia día con día tienes una palabra para que podamos ser mejores delante de tu presencia. Háblanos en esta hora, Señor amado, a la mente y háblanos al corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Tres son las religiones principales de las cuales se derivan miles de religiones en el mundo. ¿Cuáles son esas religiones? El judaísmo, el islamismo y el cristianismo. De estas tres religiones, siendo el judaísmo la más antigua, sí, ojo con esto, que alaba al Señor, al Dios de los cielos, sí. Se derivan todas otras muchas más. Nosotros, los que nos decimos cristianos, nacemos de esa religión cristiana. Y vaya que es religión. Sin embargo, cuando a nosotros se nos preguntan de qué religión somos, declaramos que no somos de ninguna religión, sino de una fe viva y verdadera. Y muchas veces sí, nosotros decimos somos cristianos evangélicos. Por lo tanto, llegamos a establecer que nosotros somos parte de un cristianismo. Pero realmente el cristiano, realmente los creyentes, realmente la humanidad profesante entiende qué es el cristianismo. Es necesario entonces conocer los términos de esta palabra para saber, para conocer o para entender si realmente nosotros estamos inmersos en el cristianismo. La palabra cristianismo es una palabra compuesta que su raíz es Cristo, que es una palabra griega que significa ungido. Cristiano, el derivado de Cristo, denota a un seguidor de Cristo, o, como lo dice la palabra, a un discípulo. Un discípulo es primeramente uno que va atrás siguiendo los pasos con el propósito de aprender para poner en práctica. Un discípulo, un seguidor. Y
la terminación ismo, que en la gramática podemos conocerla como un afijo, que por ir al final de la palabra se convierte en un sufijo, determina un sistema o una enseñanza, una doctrina. Entonces ahí tenemos la palabra cristianismo. Cristo, el ungido de Dios, un cristiano, un seguidor de Jesús. Y el vivir dentro, sumergido del cristianismo, es que por ser seguidor de Jesús, que es Dios Todopoderoso, nosotros vamos a practicar o vivir o desenvolvernos en un sistema de vida diferente. Es decir, vamos a caminar bajo una enseñanza que dije y repito, eso es lo que denota el sufijo ismo. Usted ha escuchado la palabra politeísmo, ¿sí? Judaísmo. Todas estas denotan sistema o enseñanza con una base en los judíos, en la creencia de varios dioses, cuando hablamos de politeísmo. Ahora, si nosotros decimos que somos parte del cristianismo, veamos si nosotros estamos metidos en ese sistema de vida. Estamos viviendo o desarrollándonos en esa doctrina, en esa enseñanza de su raíz, que es Cristo. En esta iglesia el Señor nos ha permitido preguntar en diversidad de oportunidades: ¿cuántos están contentos con su cristianismo? Y la iglesia, en gran parte, pareciera que no le queda clara la pregunta, porque muchos contestan amén. La palabra amén sería si preguntásemos cuántos están contentos de ser cristianos. Yo sería uno, y si usted está contento de ser cristiano, yo diría sí, amén, yo estoy contento de ser cristiano por la misericordia de Dios. Pero si me pregunta, ¿está usted contento de su cristianismo? ¿Cuál es la pregunta ahí? Hola, alguien que pueda opinar es valedero en esta hora. Si a mí me preguntan, pastor, ¿usted está contento de su cristianismo? Yo he hecho esta pregunta y muchos han dicho amén, y yo he dicho, si es verdad, lo felicito, pero lo más probable es que no ha entendido la pregunta, porque yo, o a mí, al hacérmela a mí, yo me quedo callado. Yo no estoy contento con mi cristianismo. ¿Por qué? Ya dijimos, porque cristianismo es vivir bajo una doctrina, es vivir bajo un sistema de vida diferente, tomando como base a Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras vidas, que es Dios Todopoderoso. Pastor, ¿y por qué usted, que es el pastor, dice que no está contento de su cristianismo? Porque aunque el corazón es engañoso, pero yo siento en mi corazón que me falta mucho para realmente estar a la altura de la plenitud de Cristo, como lo dice la palabra del Señor. Es decir, me falta mucho por estar haciendo todo lo que le agrada al Señor. ¿Por qué? Por desconocimiento, vaya usted a saber. Por negligencia, en un alto porcentaje es amén. Pero quizá, oiga esto, muchas almas, muchas personas que se congregan en una iglesia, que han hecho una profesión de fe, quizá algunos hasta estén sirviendo literalmente en un ministerio dentro de la iglesia. Realmente esto lo desconocen. Que decir que usted es parte del cristianismo es que usted debe de observar un sistema de vida totalmente diferente de lo que observa o desarrolla el mundo. ¿Está conmigo, hermanos?
Entonces, si preguntamos cuántos están contentos con su cristianismo, definitivamente yo creo que, siendo sinceros, un alto pero altísimo porcentaje diría: yo no estoy contento con mi cristianismo. Es decir, yo reconozco que no soy todo lo que debiese ser delante de Dios. ¿Por qué? Porque el cristianismo, donde estamos sumergidos los cristianos, es decir, ese sistema de vida con base en Cristo Jesús, inicia, hermanos amados, en amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Está conmigo? Esta mañana, cuando salíamos de casa, estaba un carro a media calle y pues tuvimos que detenernos. Y estaban subiendo 4 o 5 muchachos con sus chanclas, con sus shorts, con sus playeras, con sus mochilas, con sus gorras hacia atrás y algunos con lentes oscuros. ¿Qué idea le daba hacia dónde se conducían estos muchachos? A la playa. Le decía yo entonces a mi esposa: ¿cómo somos nosotros los humanos de mal agradecidos con Dios? No reconocemos, y peor, no agradecemos la vida que Dios nos ha dado. No reconocemos que el aire que respiramos, Dios lo ha dado, y que todas las cosas que tenemos, Dios lo ha dado. Mira a esos muchachos, van para la playa. ¿Para ellos existe Dios? No existe. El problema es que si por allá llegan a tener un problema, y Dios no lo permita, un accidente, ahí sí se van a levantar, si es que todavía pueden hablar: Dios mío, ayúdame. Y el Señor va a decir: ¿cuál Dios mío? ¿Por qué me decís que soy tuyo si tú todo el tiempo me has ignorado? Está conmigo. Así es la humanidad. Y los que decimos que vivimos en el cristianismo, tenemos un gran semejo con ellos. Porque dije que la palabra nos declara en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 29, léalo conmigo. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel. Este en su momento era el pueblo escogido inicialmente. Hoy su pueblo escogido somos nosotros. ¿Habrá algún escogido de Dios aquí? Pues para nosotros es esta palabra: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás, dice el 30, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Preguntémosle a la iglesia de Jesucristo. Preguntémosle a los creyentes, a los cristianos que vivimos un cristianismo. Decimos nosotros: ¿cumplimos nosotros este primer mandamiento? ¿Amamos al Señor? ¿Creemos en Él? La palabra de Dios nos enseña a través de Santiago que los demonios también creen en Jesús y tiemblan, pero no se someten. La cristiandad, las que se dice que están sumergidos en un cristianismo, creemos en Dios, pero en un alto porcentaje, y vamos a dejar ese pequeño espacio, no cumplimos con este primer, principal y más grande mandamiento. Pastor, ¿por qué? Yo amo al Señor, por eso estoy aquí. Por eso tengo una Biblia. Por eso le sirvo al Señor. Podría decir un servidor: por eso predico al Señor. Ante los ojos de la sociedad terrenal, eso podría parecer real y verdadero.
Pero el Señor nos dice que Él no ve lo que el hombre ve. Él ve las intenciones del corazón. Él sabe por qué asistimos a una iglesia. Él sabe por qué tenemos una Biblia. Él sabe por qué estamos sentados donde estamos sentados. Pero Él sabe cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos en base a la sociedad terrenal. No puede una persona decir que practica el cristianismo. No puede una persona, y si puede, no debe, decir que es cristiano evangélico y que ama a Dios por sobre todas las cosas, si no cumple el segundo mandamiento que Cristo Jesús nos declaró. ¿Cuál es ese? Dice el versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amamos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién es el prójimo? Es toda aquella persona, toda alma que está a nuestro alrededor. Si le amamos, ponga atención, el Señor nos ha enseñado muy claramente que amar no es otra cosa que interesarse por el bienestar de otras personas. ¿Está conmigo? ¿Por qué fracasan los matrimonios? Cuando la pareja empieza a ponerse diferente a como la conoció, se le va apagando lo que él dice que es amor. No, se le va apagando la ilusión. El amor debiese de ir creciendo, el verdadero amor, cuando la persona va cambiando físicamente, aún moralmente, aún espiritualmente, el amor debería de ir en aumento. ¿Está conmigo? Mire usted, nuestro Dios Todopoderoso que nos amó, dice que no nos tomó en cuenta los pecados pasados. Hoy mismo que decimos que somos creyentes, hoy mismo que decimos cristianos, hoy mismo que decimos que vivimos un cristianismo, el Señor nos sigue amando más porque la iglesia se ha convertido en una iglesia mentirosa. ¿Por qué? Porque no estamos apegándonos y cumpliéndolo lo que el Señor dice. La iglesia está viviendo una verdad torcida y retorcida. La verdad es Cristo, pero nosotros lo acomodamos a nuestra conveniencia. Hacemos nuestro propio cristianismo, no el verdadero cristianismo. Ya vamos a ver. Dice entonces, ¿qué es el verdadero cristianismo? Pues el título de esta meditación es: el verdadero cristianismo es integral. ¿Sí? ¿Qué es entonces el verdadero cristianismo? Es vivir un sistema de respeto a Dios. Amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, es respetar a Dios. No podemos decir que respetamos a Dios si no amamos a las personas que nos rodean, empezando desde la familia biológica, siguiendo con cada compañero de trabajo, cada vecino, cada persona que se mueve en el ambiente. Si no podemos hacerle un bien de manera literal, es decir, como si lo vemos que está pasando una aflicción económica, si no podemos decirle ¿y cuánto es lo que usted debe o lo que usted necesita? Aquí está, no le hagamos un mal. Porque la cristiandad, la iglesia de Cristo, los que dicen vivir en el cristianismo, dice, mira, está bien fregada, pues si no trabaja. Pues si es que es haragán, pues si es que es sinvergüenza, pues sí, como si no puede ayudarle
no lo critique, no lo juzgue. Usted y yo no conocemos la real verdad porque esa persona está pasando la situación que está pasando. Si le amamos, porque cuando nosotros criticamos a alguien que está mal, parece que se cumpliera lo que dice un dicho mundano: del árbol caído todos quieren hacer leña. Se lo está acabando. ¿En qué le ayuda una persona a otra persona? En que lo juzgue, en que lo critique. Si no puede ayudarle, no lo juzgue, no lo critique. Por lo menos pidámosle misericordia al Señor por esa persona, para que la ayude o lo ayude a salir de semejante dificultad. ¿Está conmigo? No podemos decir que honramos a Dios para cumplir ese principal mandamiento si nosotros, siendo hombres, estamos interesados en la mujer de nuestro prójimo. No puede decir una mujer que es cristiana, evangélica, si está interesada en el marido de su prójima. ¿Está conmigo? No puede un hombre, una mujer decir que vive el cristianismo si está viendo cómo obtener las cosas que para ella o para él necesita de manera fraudulenta. Porque si realmente cree, oiga esto, no está diciendo que no es creyente. Si cree que el Señor Jesús es Dios Todopoderoso y que murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, usted, nosotros, la humanidad es un creyente, pero el cristianismo no lo está viviendo, porque está haciendo cosas que no están contempladas dentro del sistema doctrinal de Cristo. ¿Está conmigo, iglesia? Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es honrar al Señor? ¿Cómo es respetar al Señor? Es amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros. Ahora, si usted no se quiere ni usted mismo, estamos amolados, vea. Porque lamentablemente hay personas que ni ellos mismos se quieren. Saben que no deben hacer esto, lo uno y lo otro, porque les daña, pero lo siguen haciendo. ¿Cómo va a tener cuidado o se va a interesar en el bienestar de la otra persona? Qué bueno que el Señor nos muestra cuál es el camino hacia el verdadero cristianismo. Es el respeto a Él, y ese se cumple a través del amar a los demás, es decir, a nuestro prójimo. Pero ¿cómo puede llegar una persona a conocer que debe de amar a otra persona? Y ojo, ¿por qué? Porque eso es lo que a Dios le agrada. ¿Cómo puede llegar a eso? Hermanos amados, no es de otra manera, sino es a través de la enseñanza por medio de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Váyase conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, allá al final de la Biblia, para que usted vea que aquí estamos predicando la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo nosotros podemos encauzarnos en cumplir, en vivir el verdadero cristianismo? Hermanos, que diciendo que somos creyentes, que declarando que somos cristianos, anhelemos llenarnos con y de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Vea usted cómo torcemos la verdad. ¿De qué religión es usted?
Dije, los más atrevidos declaran o declaramos: no soy de ninguna religión. Ah, pero ¿y entonces usted no cree en Dios? Sí, claro que creo en Dios. ¿Y qué es eso? Es una fe real y verdadera, viva. Eso es lo que nosotros vivimos, una fe en Cristo Jesús. Entonces usted es un cristiano. Sí, amén. Si es un cristiano, entonces usted está inmerso en un sistema de vida diferente. Y ese sistema, su base de enseñanza es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús espera que sea una persona de lectura bíblica. Una persona que anhela la palabra del Señor. Pero ¿qué anhela la iglesia de Cristo hoy? La internet, a través de los teléfonos, a través de la pantalla de televisión, la música, los paseos, las diversiones, todo lo que la carne pide. Porque el querer leer, escudriñar la palabra es lo que pide el Espíritu regenerado por el Espíritu Santo. ¿Está conmigo, hermano? Gloria a Dios. ¿Qué es entonces el verdadero cristianismo? Es respetar a Dios. ¿Cómo llegar a respetar a Dios? Amando al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo llegar a la práctica del verdadero cristianismo? Es decir, ¿cómo poner en práctica eso? ¿Cómo enterarme de estar inmerso de la manera más correcta en ese sistema? Anhelando la palabra del Señor, porque ahí está todas las directrices para vivir en ese sistema. Si no anhela esa dirección, no cumple, está fuera de ese sistema. Ahora, hermanos, segundo, váyanse a el Evangelio según San Juan 8:31. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8:31. Amén. ¿Cómo llegar a la práctica del verdadero cristianismo? Primeramente, anhelando la palabra. Dice, como niño recién nacido, anhelar la leche espiritual no adulterada, que no es otra cosa que la palabra. Y segundo, dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos, oiga, que habían creído en él. Aquí no hay judíos, aquí habemos gentiles, ¿sí? Pero hemos creído en el Señor Jesús, gloria a Dios. Entonces a nosotros nos habla, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, oiga, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dijimos que es un discípulo? Un seguidor de Jesús, uno que sigue para aprender, para poner en práctica. No se puede practicar algo que no conocemos y que no tenemos. Entonces se llega a la práctica del verdadero cristianismo escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. El Señor mismo dice, si permanecen, como si dice, si la escuchan y la obedecen, entonces serán mis verdaderos discípulos. Si no, ¿qué está diciendo? ¿Qué dice lo contrario? No. ¿Está conmigo, iglesia? El Señor Jesús lo dice. Si lo hacen, serán verdaderamente mis discípulos. Como si dijera, si no, no. ¿Somos creyentes o no somos creyentes? Sí, amén. ¿Somos cristianos? Nos falta. Vivimos inmersos en el cristianismo, estamos lejos. Pero el propósito es vivir el cristianismo, ser cristianos, super creyentes. ¿Por qué? Porque estando en esta vida terrenal, estamos caminando, dice la palabra del Señor, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Imagine usted que esperamos alcanzarla por misericordia el día que estemos allá en el cielo viendo a nuestro Señor cara a cara tal cual es.
porque aquí de repente nos falta mucho. Qué bueno que el Señor hoy nos está hablando. Qué bueno que el Señor hoy nos está designorando. Hoy nos está poniendo en claro el Señor. Hoy está arreglando eso torcido que teníamos y trayéndonos a la verdad. ¿Qué realmente es ser un cristiano? ¿Qué realmente es vivir un cristianismo? Lo hemos declarado con nuestra boca, pero con nuestra mente y con nuestro corazón y con nuestras acciones hemos hecho totalmente lo contrario. ¿Sí? Sigamos viendo, hermano, cómo y dónde recibir la doctrina, la enseñanza, para vivir el verdadero cristianismo. Esta palabra usted la sabe, la repetimos a cada momento acá. Sí, Hebreos 10:25. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Que es el predicador dirigiéndose a la iglesia. ¿Y qué le dice a la iglesia? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El cristianismo, teniendo como base toda la enseñanza de Jesús, el Señor Jesús dijo que iba a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estuviésemos. ¿Y cuándo vamos a estar con Él allá donde Él está? Cuando Él venga por nosotros. ¿Qué tiene que hacer la iglesia de Jesucristo? ¿Qué tiene que hacer el cristianismo aquí en la tierra? Esperar la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. La vamos a esperar, o vamos a esperar la venida del Señor en la playa, en el baile, en el cine, con la amante, con el amante, o alabando al Señor juntos en armonía en la casa de Dios. ¿Está conmigo la iglesia? La palabra es clara. Mire, ese pastor tanto que molesta, vea. A un servidor ya se lo han dicho. Ay, usted ya aburre, no se meta en mi vida, me dijo un hermano. Porque le decía, mire, no le he visto en la iglesia. ¿Y qué está pasando, hermana? ¿Por qué se ha dejado de congregar? Ay, mire, pastor, no se mete en mi vida, yo tengo mis problemas. Bueno, disculpe si lo ofendo con eso, pero mi deber es ese. Invitarle, exhortarle, aconsejarla, invitarla a que se acerque al Señor, que no se separe de los caminos de Dios. Si se aleja de la iglesia, se va a enfriar y el diablo la va a pisotear y aún se la va a hartar. Entonces, ¿cómo y dónde recibir la doctrina para vivir el verdadero cristianismo? En la congregación de los santos. ¿Cuál es la congregación de los santos? Es la iglesia. Hay mucha persona que dice que es cristiana, que es parte del cristianismo, pero no se congrega. Ah, no. Mire, hay un montón de perversos ahora, predicadores, que están sirviéndole al diablo, declarando una doctrina que hace pensar a las almas que no debe de congregarse, que debe de alejarse, porque el congregarse no es otra cosa que un negocio para los pastores. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice de que para alabar a Dios cada quien puede hacerlo en su casa. No enseña eso la palabra del Señor. Al pueblo de Israel, que no era la iglesia, le declara el Señor a través del Salmo 133:1: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué lindo. Y en la iglesia de manera literal dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre.
Mas cuando veis que aquel día se acerca. Aquí estamos nosotros para alabar al Señor. Por eso la iglesia no debe de ser frívola para alabar y adorar al Señor, sin llegar a ser locuras. Cuando llegue el tiempo de la alabanza, es para entonarla, si fuese posible, de pie, con manos santas levantadas al Señor, alabándole y adorándole, porque a Él estamos esperando, porque Él ha sido bueno y sigue siendo bueno hoy. Ese es un sistema de vida totalmente diferente de lo que el mundo hace. Ese es el cristianismo. Eso es ser un cristiano. Eso es ser un creyente. No podemos decir que amamos a la esposa si la tenemos abandonada y arrojada allá en un rincón de la casa, y nosotros nos vamos después de salir del trabajo con los amigos o con las amigas, y viceversa. No puede decir una mujer que ama a su esposo si saliendo de su trabajo a una hora que puede perfectamente llegar con la luz del día a su casa, reunirse con su esposo y estar pendiente de él como el Señor lo pide, y con sus hijos agarra camino para otro lado. No lo ama. No lo ama a su esposo. Está mintiendo. Está mintiendo el hombre que tal cosa hace, y está mintiendo la mujer que tal cosa expresa. Si decimos que somos creyentes, que somos parte del cristianismo, pero no nos congregamos, no está viviendo el sistema que Dios nos ha puesto por misericordia, que es apartarnos del mundo y congregarnos para alabarle y adorar, a esperar su venida. No estamos diciendo que no puede ir un creyente a la playa. No estamos diciendo incluso que no puede ir a ver una película. El Señor, si lo ha permitido, para algo sirve. Algo puede aprender de bueno ahí. Pero la prioridad es que usted debe de estar en ese tiempo, después de su familia y su trabajo, en la casa de Dios, alabando y adorando el nombre del Señor. Qué lindo, vean. Eso es el verdadero cristianismo. Y para terminar, ¿dónde se refleja el fruto, el resultado? Porque nosotros podemos decir, no, yo amo al Señor y lo amo porque yo realmente amo a toda la humanidad. ¿Por qué decir que la ama? Mira, yo incluso, el Señor me ha dicho que ame a mis enemigos. Hay gente que me ha dañado, me ha ultrajado, me ha atropellado, me han golpeado, me han querido matar, y yo no le guardo ningún resentimiento, y si puedo ayudarles, pues yo les ayudo. ¡Hey, gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¿Y cómo haces para eso? Porque yo me alimento con la palabra, porque aquí recibo yo la instrucción de mi Dios Todopoderoso. ¡Hey, qué bueno! Vea, y trato de ponerla en práctica. La veo, la leo, la escucho y la trato de poner en práctica. Y además de eso, después de que salgo de mi trabajo y me reúno con mi familia, los traigo para la casa y nos reunimos con toda la familia de Dios, los hermanos, a alabar y adorar y a darle gracias a mi Padre Celestial por todo lo que ha hecho en mi vida, por todo lo que está haciendo hoy y por todo lo que hará mientras Él venga por nosotros. Qué bueno. Ese es cristianismo. Ese es el verdadero cristianismo. Ese es el verdadero sistema de vida que en base a Jesucristo, pero aún tiene un broche de oro que hace falta para el verdadero cristianismo, donde se refleja el fruto, el resultado de todas esas actitudes que tiene como una persona nacida de nuevo. Dice, en la proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si me salvó a mí, también puede salvar a muchos. El Señor le dijo a aquellos hombres, y hay que ser honestos, se lo dijo literalmente a 11 que le seguían hasta ese momento fielmente. ¿Por qué dice 11, pastor? No eran 12. Judas ya no estaba, era diablo, dijo el Señor, y lo traicionó.
Cuando el Señor expresó estas palabras, el Señor estaba ya resucitado y estaba para ascender a los cielos. ¿Y qué le dijo? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque el Señor dice que no vino por algunos, Él dice que vino por muchos. Amén o no amén. Entonces hay más salva. Una persona que dice que es creyente, una persona que dice que respeta a Dios, una persona que dice que ama a su prójimo, una persona que dice que anhela la palabra del Señor, que la guarda y que la obedece, una persona que se congrega, tiene que traerlo a la práctica, tiene que participarle a los demás de esa palabra, de ese Dios real y verdadero que nos ha hecho salvos y diferentes en esta vida terrenal. Si no lo hace, no está viviendo el verdadero cristianismo. Porque el verdadero cristianismo se cierra con que nosotros vayamos y le participemos a los demás que hay un Dios bueno y todopoderoso que dio la vida por nosotros. Que hay un Dios bueno y todopoderoso, y tan bueno es que no le importa toda la mugre y toda la costra que tenga pegada en su vida. No le importa. Así le ama y Él está dispuesto a limpiarle de toda la inmundicia del mundo, que es toda la maldad. Pero eso el mundo no lo sabe. Estábamos en el parque Cuscatlán evangelizando hace ya un buen rato, y un muchacho con tendencias homosexuales estaba ahí. Yo no lo sabía. Cuando me acerqué y escucharlo hablar, me enteré. Y él me dijo: yo no creo que Dios quiera a mí aceptarme. Yo le dije casi llorando así: hijo, Dios te ama tal cual tú eres. Dios te ama tal cual tú eres. Quítate eso de la cabeza. Dios también murió por ti como murió por mí. Yo ahora predico la palabra de Dios, pero yo antes no era lo que ahora soy. Yo era lo peor de este mundo, y Dios me amó tal cual yo era. Él transforma las vidas, las mentes y los corazones de los seres humanos. Él te ama. Si me amó a mí, te ama a ti también. Eso es el verdadero cristianismo. Ese es el verdadero respetar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es amar al prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, salgamos de esa mentira. Dejemos de torcer la verdad. Vivamos la verdad que Jesucristo, con hechos, con verdad. Todo para la honra y gloria del Señor y para nuestra propia bendición. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias.